הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה טובו אוכליך יעקב משנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ביראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורב חסדך. ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך. גדל והתקדש שמר חבל אמן ועלמא דיברה ברכותי בחמליך מחולתי בשמח ולגני בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובדידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריבנו אמן. יחס מרחבה מברני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו יתברא ויקטרבח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמי קדושה באמרו אמן. נעלם כל ברכתה שירת תזבחתה ונחמתה להמירם בעלמה בנבו אמן בנבו אמן בנבו אמן בנבו אמן.
או בחיצה ברחמל מלכודם מראה שמיה והרע ואמרו אמן ואמרו אמן יחשלם העמים שמיה חיים בחץ זרה וישועה ונחמה בחץ זרה ורפואה וזמולה וסליחה וכפרה ברחבה בחצלה לחשלם העמים שמיה חיים בחץ זרה וישועה ונחמה בחץ זרה ורפואה וזמולה וסליחה וכפרה ברחבה בחצלה לנו דרכו לעמוד ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומך וברחמך עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
Shabbat Shalom hermanos, Shabbat Shalom hermanas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva Parashá que tenemos el privilegio como familia y es un honor para nosotros, es un privilegio y deseamos que todas las familias de la tierra que puedan escuchar esta enseñanza reciban la bendición como también nosotros hemos sido bendecidos para que el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sea glorificado y nuestra fe sea fortalecida. Entonces, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Parashá Mishpatim. Esta Parashá Mishpatim, que traduce sentencias o decretos, vamos a mirar que el Eterno está interesado en que nosotros tengamos una buena relación con nuestro prójimo. Y nuestro prójimo son todas las personas que están cerca de nosotros. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos, todos son nuestro prójimo. Entonces, bienvenidos nuevamente a esta Parashá Mishpatim, sentencias o decretos. Veamos la siguiente lámina. La siguiente lámina vemos el bosquejo de lo que, como está dividida la parashá, y entonces comienza la primera parashá en el 21:1 al 19 y la séptima va del 23:26 al 24:18. El maftir 24:15 al 18 en la tradición sefardí y en la 16 al 18 en la tradición askenazí. Haftará, Yermillá o Jeremías 34:8 al 22 y al 33, 25, 26. Y el Brit Hadashah, la primera de Corintios 6, 14 al 18. Eso es lo que vamos a tratar de estudiar hoy. Quiera el Eterno que podamos abarcar toda la parashá. Bienvenidos. Sigamos entonces con la siguiente lámina, la lámina número 3. Mishpatim tiene la raíz Shafat, de nuestro 8199, que es causa, contender, defender, gobernar, juez, sobre todo esta parte de juez, juicio, juzgar, litigar. Entonces, vamos a mirar y la diferencia entre que no juzguemos a nuestro prójimo, pero también debemos juzgar con justo juicio. Entonces, debe haber una correcta interpretación de esa que pareciese una contradicción. Y nosotros vamos a ver en la estructura hoy de la parashá que nosotros somos jueces, que debemos juzgar cuando hay un litigio. Por eso ahí dice litigio, juzgar entre un litigio entre dos personas, dos hermanos. También Mishpatim viene de Mishpat, en la Strong 49-41, que están todas esas cantidades de acepciones de acostumbrar, causar, condenar, costumbre, y al final perdón, en la mitad dice juicio, justicia, juez, y a ley, al final dice tribunal, vindicación, sentencia. Entonces, ese es el sentido, el espíritu de la palabra que tiene el término mishpatim, de mishpat, de juzgar, de dirimir entre dos partes que tengan una diferencia. Eso es en cuanto a esta palabra, el preámbulo de Mishpatim. Veamos la siguiente lámina, la número 4. En esta lámina vemos cómo está dividida las clases de sentencias. Desde antiguo se ha visto la necesidad de generar unas normas de convivencia entre el ser humano y su prójimo, su hermano, siempre. Pero en esa, digamos, experiencia, se dieron dos clases de sentencias, dos clases de mishpatim. El casuístico. ¿Cuál es el casuístico? Es cuando se establece una circunstancia, como en esta que está en Éxodo 21, 18 y 19. De una vez entramos en la parashá y dice, además, si algunos riñeren, o sea, dos varones están riñendo, y uno hiriera a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayera en cama, entonces viene la conclusión. Se estudió el caso y dice, viene la conclusión. Si se levantara y anduviere fuera sobre su báculo o su bastón, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Entonces aquí se muestra una estructura. Se estudia el caso y se saca una conclusión. Eso es casuístico, o sea, un caso. El apodíctico inmediatamente se muestra
el delito inmediatamente da el veredicto y la sentencia. Dice, el que hiere a alguno haciéndole morir, así morir, él morirá. O sea, no hay caso, no se estudia, dice, no, usted asesinó, paga, por eso vamos a ver, paga vida por vida en este caso. También dice, igualmente, en Éxodo 21, 17, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. No se estudia el caso, simplemente ya es suficiente, ya con el delito, la condena, la pena de muerte. Esas son las dos cosas que se ven en la ley de los mishpatim, de los juicios, que la Torá nos enseña y que los sabios han dividido en estas dos características, casuístico y apodíctico. Entonces, alguien podría decir, pero a mí que me interesa esos términos de casuístico y apodíctico, pues es que la Torá está dirimiendo, la Torá nos conoce muy bien, la Torá sabe que va a haber conflictos entre una persona y su hermano, van a haber muchísimas clases de conflictos y nos capacita para, en determinado caso, emitir el juicio y acudir a la Torá. Y también dice que cuando el caso sea muy difícil, entonces los jueces, las personas que tienen que juzgar y que tienen que dar una conclusión en determinado caso, si es muy difícil, entonces acudimos a Dios, al Eterno, y el Eterno vuelve y nos da una conclusión, una sentencia, porque no todos los casos van a ser iguales y no van a ser fáciles, van a ser muy difíciles, sobre todo aquellos en los que está contemplada la pena de muerte, son casos muy difíciles. Entonces, aquí está más o menos el planteamiento de cómo se presenta la Torá cuando se tiene que juzgar. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 5. Desde antiguo, como les había anticipado, habían varios códigos ya antes de que existiera la Torá, pero vamos a ver el plus que tiene la Torá. Desde el código Ur-Nammu en el 2050 antes del Mesías, ya se establecía esta presentación de los casos. Sí, o sea, sí, tal cosa, entonces se hace tal cosa. Si la situación es esta, entonces la decisión es esta. Este im era como dice ahí, a la verdad, aunque, en tanto, excepto, mientras, sí, sin embargo. O sea, había una reflexión, se establecía, se presentaba la situación, venía una reflexión y luego una conclusión. Desde antiguo, desde Hammurabi también, que es el código más famoso, también había una necesidad de, como les decía, de legislar. Lo interesante es que esto siempre fue de una manera de la raza semita. El semita siempre tuvo esa necesidad y fueron los primeros, fueron los pioneros en lo que a justicia se refiere y a dirimir entre las situaciones que se presentaban entre las personas, entre los habitantes de un pueblo. Siempre se vio la necesidad de que hubiera una ley, una legislación, siempre. O sea, el hombre ha tenido esa capacidad de legislar, por eso tiene un atributo de Elohim, de jueces, que lo vamos a ver más adelante, que uno de los títulos para los jueces es Elohim. ¿Por qué? Porque Elohim tiene un atributo de justicia, aplica justicia, el hombre tiene esa demanda de parte del Eterno de dirimir justicia entre el prójimo y su hermano. Otra acepción que tienen estas sentencias o estas situaciones es ¿y cuándo? ¿Qué quiere decir? Hi o beji. ¿Cuándo y cuándo? Más de seguro, en verdad, hasta, tiene muchísimas acepciones, coloqué punticos suspensivos porque son muchas, pero por cuánto, por qué, por tanto, pues que, sí, si aún, sin embargo, ya que, imagínense toda esa cantidad de acepciones por la situación. Entonces, como les decía, uno puede decir, bueno, y a mí ¿cómo aplico y a mí en qué me conviene saber toda esa cantidad de cosas de la Torá? Porque es que resulta que en todas las áreas de nuestra vida tenemos que impartir justicia. Nosotros como padres impartimos justicia entre nuestros hijos. El dueño de una empresa también tiene que impartir justicia con sus empleados. Todas las personas, todos tenemos que impartir justicia en algún momento. Entonces, es bueno saber qué dice la Torá
acerca de que cuando se me presente un caso y tenga que impartir justicia, ¿qué debo hacer? Entonces, la Torá tiene eso. La gente, la mayoría de gente, y nos han enseñado así durante muchísimos años, 2000 años para ser más exactos, que Dios es amor. Y sí, es amor. Que no hay la menor duda al respecto de que Dios es amor. Pero el Señor también tiene un atributo de justicia y es un equilibrio perfecto entre amor y justicia. Entonces muchas veces la justicia no se contempla, digamos, la justicia divina como parte del amor y resulta que la justicia del Señor sí hay amor. O sea, cuando hay un juicio, también hay amor. Eso no quiere decir que el Señor sea una persona brava, intransigente y colérica, como lo presentan algunas personas, sino que cuando analizamos verdaderamente la Torá y somos exhaustivos mirándola y estudiándola, nos vamos a dar cuenta que el Señor sí imparte justicia, pero con amor. Esa es la diferencia a grandes rasgos entre estos códigos de código de valores, de conducta en la sociedad y la Torá. La Torá tiene amor. Dice también en la cantidad de sentencias que hay en la Torá que Dios es justo, es un juez, pero es un juez justo. Y también dice que nosotros debemos aprender ese atributo de justicia del Señor con amor, porque en la ira del hombre, está escrito en la Torá, no opera la justicia. En nosotros, cuando impartimos justicia a veces con ira, no hay amor. Entonces debemos mirar la Torá, cómo nos dice que debemos impartir justicia. Sigamos con la siguiente lámina, con la número 6. Dice aquí, estas son las leyes o los mishpatim, ¿sí? Que les propondrás, dicen en las versiones, si ustedes leen sus versiones castellanas, dice que les propondrás, y no se nota como una diferencia lo que verdaderamente quiere decir la palabra, y dice, estas son las leyes que habrás de exponer delante de ellos, están delante de nosotros. Entonces hay una diferencia entre propondrás y exponer delante de ellos. O sea, el Señor delante de nosotros, delante de nuestros rostros y delante del rostro del Eterno está la Torá. Entonces dice, delante de ellos, ¿sí? Dice, Belé Hamishpatim Asher Tashim Livnehem. Estas son las leyes que pondrá delante de nosotros. O sea, hoy estamos estudiando, como nos ha enseñado en la congregación el rabino, nosotros debemos traer nuestras Biblias, debemos tener nuestros documentos para verdad, darnos cuenta, porque nos necesitamos tener las escrituras, porque el día de mañana, cuando estemos delante del Eterno y él nos diga qué hiciste, nosotros vamos a decir qué hicimos y el Señor, cuando tengamos dudas, el Señor siempre nos va a decir una palabra, una oración, una frase, es ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? Ah, que es que yo creía, que yo interpreté, yo dije, me dijeron, yo escuché, el Señor va a decir no. ¿Qué está escrito? Entonces, hoy delante de nosotros debe estar la Torá, debe estar los estudios de los sabios para mirar, porque nosotros también debemos emitir un juicio y decir, sí, el rabino fulano de tal es muy sabio, muy respetable, pero a la luz de la Torá no me parece que esté esa sentencia correcta. Nosotros también tenemos que emitir un juicio, ¿no? Por eso les decía, el día de mañana el Señor nos va a decir qué está escrito. Entonces miremos qué está escrito en la palabra y miremos nuestras versiones. Como les decía, miren cómo está la versión Reina Valera, y que la que más utilizamos en las versiones castellanas. Dice, ¿qué les propondrás? Y entonces el Señor nos va a decir, ahí no dice eso, ahí decía es, yo les coloqué estos mishpatim delante de ti, delante de ustedes, delante de ellos. Entonces, miremos qué tenemos más adelante en esta paracha. Miremos la lámina número 7. Nosotros vamos a ver y pudiéramos pensar que esta paracha pudiéramos sintetizarla simplemente, amarás a tu prójimo como a ti mismo y ya, se acabó la paracha. Pudiéramos sintetizarla así de fácil. Pero como el Señor nos conoce y Él sabe que nosotros necesitamos explicaciones, por eso estamos en la paracha. Y esa pregunta se le hicieron también a Yeshua. Dice, Rabí,
le dicen al Señor Rabí. Eso y Misbah Gedolá Batorá. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? Y Yeshua dice, amarás al Señor, dice, Et Adonai Eloheja, Bekol Levabeja, Ubekol Nafcheja, Ubekol Madaeja. Y dice, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y dice, y el segundo es semejante. Dice, Beahabata, Lerajá, Camoja. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces pudiéramos sintetizar toda la Torá solamente en estos dos mandamientos, y de eso es así, y realmente es así. Pero como les decía, necesitamos explicaciones, necesitamos que los jueces diriman, necesitamos que las personas confíen en personas idóneas que sepan Torá, necesitamos que todos vayamos a la palabra de Dios y veamos la diferencia entre la palabra de Dios, la Torá y el Brit Hadashah y los otros códigos de justicia. Y dice, de estos dos mandamientos, dice Yeshua, depende toda la Torá y los profetas. Toda la Torá, Kol HaTorá, Neviim, y todos los profetas. Entonces, la parashot pasada hace un énfasis en el amor del hombre a Dios. Esta parashá hace un énfasis en el amor del hombre a su prójimo. Y se sintetiza en esto como sabiamente lo presenta Yeshua, en el amor al Eterno y el amor al prójimo. Veamos la lámina número 8. La regla de oro. Dentro del judaísmo, en base a todos los estudios, aquí vemos una de las sentencias de los sabios de la Torá, que resumen toda la Torá en unos pensamientos. Y Yeshua dice, Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la Torá y los profetas, la Torá y los Neviim. Y Hillel, en esa línea que se lleva judía, porque eso es un pensamiento judío, se llama la regla de oro, no hagas a tu prójimo lo que tú aborreces. Esta es la plenitud de la Torá, lo demás son explicaciones. Se sintetiza en dos frasecitas, en dos oraciones, toda la Torá. Y el Rabí Akiva dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, refiriéndose al Levítico 9:18. Ese es un principio grande y universal de la Torá. Yo quería mirar también que estudiáramos una situación donde vemos el amor al prójimo, y es en Lucas 10:30. ¿Puedes leerlo tú? Saca. Nosotros sabemos ese pasaje, pero quería hacer énfasis en unos detalles, por como les decía, cuando uno mira otras versiones y ve en más detalle unas mejores traducciones, ve uno cosas que Yeshua dijo. Y en esas explicaciones podemos ver algunas situaciones y actitudes y respuestas de las personas que están involucradas en esas situaciones. Y vamos a estudiarla brevemente. Entonces nosotros sabemos que dice Yeshua, le preguntaron sobre quién es mi prójimo. Y Yeshua dice que, o estoy parafraseando esta parte, que iba un hombre, dice X hombre, una persona, de Jerusalén a Jericó y la atracaron. Pero dice unas palabras que quisiera que Raquel las leyera al 30. Respondiendo Yeshua dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de salteadores, los cuales después de desnudarlo y golpearlo se fueron dejándolo medio muerto. Bueno, entonces ahí Yeshua dice, y en estas versiones dice lo despojaron, pero en esta versión me gusta porque dice que lo dejaron desnudo, sin ropa, y quedó sin conocimiento por el trato que recibió, y quedó ahí en medio de la nada, porque lo despojaron, quedó irreconocible. Y dice Yeshua que pasaba un levita, ¿cierto? ¿Por qué no lees el siguiente? Si me hace el favor. Dice, y por coincidencia cierto sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo pasó por el lado opuesto.
Igualmente un levita, al llegar junto al lugar y al verlo, pasó por el lado opuesto. ¿Sí? Sí. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo fue movido a compasión. Y allegándose, vendó sus heridas, derramando aceite y vino y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídalo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Bien, gracias. Entonces, fijémonos que ahí Yeshua define y nos ilustra la escena y dice: pasaba por allí un levita y pasaba por allí un Cohen, y no vieron, o sea, no quisieron detenerse a mirar qué pasaba con esta persona. ¿Pero por qué? Pues aquí me interesa a mí analizar, y no sé si puedo estar equivocado, pero es para analizar. Fíjense que aquí en esta versión dice que fue una persona que quedó desnuda, a merced del sol, a merced de la lluvia, quedó tirado. ¿Por qué no? Porque estos levitas, estos judíos, no accedieron a ayudar a esta persona. Porque fijémonos que estaba sin ropa. Tal vez, como lo vieron sin ropa, dijeron: no sea que estemos ayudándole a una persona que sea romana. O qué tal que yo le esté ayudando a un samaritano o a un extranjero o a un muerto. Es que ni siquiera se acercaron a mirar y a certificar si la persona estaba muerta, que era una obligación. Está legislado en la Torá que tienen que acercarse y mirar si la persona está muerta. De hecho, justamente cita Yeshua un levita, que eran los que tenían que certificar que la persona estaba muerta, y dentro de la Torá hay unas normas para actuar en un caso donde aparezca un muerto. Pero esta persona no podía ni siquiera pedir auxilio porque estaba sin conocimiento, estaba en muy mal estado, estaba grave. Entonces, tal vez si ellos hubieran escuchado que la persona habla en arameo o que habla en otro idioma, en samaritano o en romano, tal vez no, dicen: no, yo con esta persona no la ayudo. Y esa fue la gran falla que ellos tuvieron, porque ellos debían ayudarle. Sea quien sea, nosotros debemos ayudar. Por eso la palabra dice: ayudarás a tu prójimo, no importa quién sea la persona que esté en una necesidad. Debemos ayudarle porque esa persona representa la imagen de Dios. Esa persona estaba totalmente desnuda, no se sabía de qué nacionalidad era, no una persona que no podía pedir auxilio. Y viene una persona que medio tiene palabra, medio tiene paganismo, porque los samaritanos eran la mezcla del judaísmo con el paganismo, y justamente él sí le ayuda. Y fijémonos que hay otra cosa interesante en este pasaje. Sabemos que hay un levita, sabemos que hay un Cohen, sabemos que hay un samaritano, pero no sabemos de qué nacionalidad es la persona que fue dejada en esa situación tan difícil. Simplemente era una persona que necesitaba ayuda. Por eso aquí dice Yeshua: las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hagámoslo. ¿Por qué? Porque qué tal que el día de mañana nosotros seamos los que estemos en una situación difícil, y ustedes saben y nosotros sabemos que tristemente nuestra sociedad no le ayuda al prójimo. Cuando hay una persona herida, cuando hay una persona que está en medio de un accidente, vemos cosas tristes, lamentables, que son de una vergüenza muy profunda para nosotros. Cuando vemos que se accidenta un carro, por ejemplo un camión que se ha visto, o se accidenta un avión, y la gente corre no a ayudar al herido, sino a esculcar lo que llevaba el herido, los dólares, la plata, las joyas que han dejado estas personas heridas. Hemos visto también accidentes donde se voltea un camión, una tractomula, y la persona queda en mal estado y la gente saquea el carro y nadie quiere ayudar al conductor y al ayudante que están atrapados dentro del carro. Entonces, eso es un ejemplo de lo que nosotros vemos aquí, que la Torá legisla eso. Uno pudiera decir: no, pero ¿yo cómo voy a aplicar Torá en eso? Sí, debemos aplicar Torá, debemos ayudarle al herido, no importa quién sea, que es católico, que es protestante, que es musulmán, ayudémosle, porque la Torá nos dice: ayúdale al prójimo.
ayudemos, bendigamos, porque no sabemos esa persona quién sea, y esa persona puede estar ahí de ejemplo para ver si nosotros practicamos Torah. Todo eso que pasó ahí, veamos lo que el Señor les está diciendo a los fariseos, y teníamos un orgullo tan grande que cuando Yeshua dice, ¿quién practicó de misericordia? ¿Tiene la respuesta ahí? Dice, ¿quién de estos tres te parece que llegó a ser prójimo de que cayó en mano de los salteadores? Y él dijo, el que hizo la misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Ven? ¿Sí ven? Es que ni siquiera dijimos, el samaritano. El samaritano. Nos da hasta vergüenza reconocer que otra persona que medio sabe Torah, sí cumple Torah. Mire lo que dice el Talmud. Raquel va a leer una porción del Talmud. Referente a eso, o sea, ¿cuánta palabra tenemos, pero cuánta practicamos? Raquel, por favor. Dice, Rabí Eleazar ben Azaría dice, toda persona cuya sabiduría es superior a sus obras, ¿a qué se parece? A un árbol cuyas ramas son numerosas, pero sus raíces escasas. Viene el viento y lo desarraiga y le obliga a doblarse sobre sí mismo. Según está escrito, será como enebro en la estepa, y aunque le venga el bien, no lo verá. Habita en las arideces del desierto, en tierra salitrosa e inhabitable. Está en Jeremías 27:6. En cambio, todo aquel cuyas obras sean superiores a su sabiduría, ¿a qué puede compararse? A un árbol de pocas ramas, pero con numerosas raíces. Aunque todos los vientos del mundo vinieran y soplaran contra él, no le podrían mover de su sitio, según está escrito. Y será como árbol plantado junto a las aguas y que hacia el torrente envía sus raíces. No teme que venga el calor y conserva siempre verde el follaje. En año de sequía no la siente y no cesa de dar fruto. Jeremías 27:8. Gracias. 17:8. Quítame un taquito de ratito porque necesito que me hagas un favor. Bien, entonces ahí está diciendo, comparando y colocando en la balanza mucho conocimiento y las obras. O sea, entre más obras, entre más palabra deben haber más obras. Pero esto era justamente lo que mostraba el Señor acá. El samaritano, que tenía supuestamente menos Torah, sí hizo una buena obra. Pero los levitas y el Cohen que pasó, que tenía más palabra, más conocimiento de Torah, no hicieron una obra de misericordia. Entonces, esa es una enseñanza que nos deja Yeshua y que la podemos aplicar hoy cada uno de nosotros. No solamente eso, es que esos fariseos, es que si yo hubiera sido un levita que hubiera pasado por ahí, si hubiera visto, primero miraría si el herido era circunciso, le ayudo. No, hermanos, ahí dice la palabra, ayúdale inmediatamente porque hay una vida en peligro. Esta persona no solamente lo recogió, sino que pagó su curación. Pagó, y cualquier cosa que se necesitara para esa persona, él se hizo responsable de eso. Entonces, es un llamado para nosotros hoy, en una sociedad donde sí realmente nos hace falta mucha misericordia. Nosotros a veces tenemos muchas condiciones para ayudar a las personas, ¿sí? Obviamente que debe ayudarse con sabiduría, porque también el Señor dice, sí, hospedaron ángeles, seamos hospedadores, pero también debemos saber a quién hospedamos en nuestra casa, debemos ser muy sabios. Por eso, todas las cosas las regula la Torá, todas las cosas. Entonces, acudamos a la Torá y pongámosla por obra. Veamos la siguiente lámina, la número 9. Entonces, ¿en qué se diferencian los códigos morales del mundo, inclusive hasta los de hoy? Hasta el código romano, el código de los griegos, de todas las culturas que tienen unas reglas de convivencia, en que la Torá es perfecta, que convierte el alma. Es el testimonio de Hashem. El testimonio de Hashem es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, esta es otra cosa que tiene el judaísmo, o sea, la Torá, que habla de que la persona que está abajo puede surgir vía del arrepentimiento, del Señor lo eleva. En el mundo griego no, en el mundo griego cada uno estaba en su casta
Y para ellos era raro ver que una persona como David, por ejemplo, que era pastor y fue elevado luego a rey. Para ellos no existía esa elevación. Inclusive nosotros en nuestra cultura, y hay que reconocerlo, y debemos corregir eso, que nosotros cuando vemos que una persona surge económicamente le llamamos levantado. O sea, aquí nadie puede surgir y en nuestra sociedad somos muy duros con nosotros mismos. No seamos así. Cambiemos, digamos las cosas acorde a la Torá, alegrémonos de que la persona surja. Por eso dentro de la congregación nosotros hemos recibido instrucción de alegrarnos cuando el hermano surge, cuando el hermano le va bien, cuando el hermano tiene éxito. Es más, en un estudio que no lo alcancé a traer, decía que cuando uno iba a pedirle peticiones al Señor, primero debe pedir peticiones por el hermano, por el prójimo, y después pedir por nuestras propias necesidades. Esa es la Torá. En eso se diferencia la Torá. La Torá tiene amor. ¿Amor por quién? Por el prójimo. Nos enseña a tener misericordia por los demás. Inclusive en el Brit Hadashah, y de acuerdo con esta palabra de la Torá, nos dice que nosotros debemos tener más estima a nuestros hermanos que sobre nosotros mismos. Y si la otra persona también tiene ese concepto y me ve a mí como superior a él, pues va a haber armonía, va a haber respeto, va a haber amor y va a haber coinonía, va a haber una verdadera unidad. ¿Por qué? Porque las dos personas están practicando un mandamiento del Eterno. Y si nosotros analizamos bien, nosotros cuando empezamos a cumplir Torah, nos vamos a dar cuenta y a llegar a la conclusión de que el Señor ha hecho primero eso. O sea, cuando Él nos pide las cosas que las hagamos, Él ya las ha hecho. Cuando Él nos dice, perdona a tu prójimo, ya nos perdonó. Cuando nos dice, amemos al prójimo, amemos a la viuda, amemos al extranjero, amemos al huérfano, Él ya lo hizo con nosotros. Vamos a ver otras cosas que nos tiene la parachá respecto del amor de Dios para con nosotros. Veamos la siguiente lámina. Dice, ya nuevamente volviendo a la tradición, si comprares un siervo hebreo, 6 años servirá, más al 7º saldrá de balde. Entonces, analicemos este. Éxodo 21, 2, lámina número 10. Dice, si compras un siervo hebreo, solo te servirá 6 años. Habían varias causas por las que un hebreo, imagínense, una persona hebrea, terminaba siendo esclavo, terminaba siendo siervo. Pero no es esclavitud como el concepto que nosotros tenemos de esclavitud, como se practicó en la época de la colonia y en muchas épocas de las civilizaciones, donde el esclavo no valía nada. No, aquí un esclavo o un siervo tenía unas condiciones favorables que ninguna otra estructura moral o código moral le podía garantizar a las personas que estuvieran en esta situación. Tan así que luego después, cuando se analiza qué se debía hacer con un esclavo y si este era hebreo, cómo se debía tratar, entonces las personas reflexionaban y decían, oiga, espere, porque no era una persona que me servía y que yo la podía humillar y podía burlarme y abusar de su condición, sino que tenía que tratarlo con estima. Vamos a ver por qué. Y luego en Kiddushin 20a dice, quien compra un esclavo judío se compra un dueño. Porque todas las garantías que tenía el dueño de la casa las tenía también el siervo. Y dice acá, si compras un siervo hebreo, 6 años servirá, más el 7º saldrá libre, de balde. O sea, con su paga, con su plata. También se estudiaban los casos si llegaba solo o llegaba con eso, y con su esposa. Todo eso se estudiaba. ¿Quiénes debían dirimir en esto? Los shoftim, los jueces, sobre todo los levitas. Eran los que tenían que estar bien instruidos para poder dirimir en este caso. Ahora dice, ¿y por qué saldrá de balde? ¿Por qué el esclavo salía de balde? ¿Por qué el esclavo salía no con las manos vacías? El Señor era, digamos, muy puntual con las condiciones en las que debía salir una persona que terminaba su tiempo de esclavo y salía con su garantía de su dinero.
¿Por qué? Porque así sacó el Señor a Israel de Egipto. Nos está enseñando, tú cuando saliste de Egipto, tú no saliste con las manos vacías, tú saliste con riqueza, tú saliste con sustento. Yo me proveí, te proveí que tuvieras comida, que tuvieras dinero, que tuvieras tu sustento. ¿Por qué? ¿Se robó a Egipto? No, Egipto pagó el tiempo de esclavitud al cual habían servido los hebreos. Entonces tengamos en cuenta eso y como les decía, el Señor no nos pide algo que no haya hecho primero. Él sacó a Israel con bonanza, así también dice, trata a tu siervo con bonanza, porque yo te traté así. Bien, trata al siervo bien. Entonces, esa era la parte, en esta parte de un siervo hebreo. ¿Cómo podía una persona también caer como siervo? Porque había robado. Lo cogían y tenía que pagar, y si no tenía cómo pagar, pues quedaba de siervo. Otra, una persona endeudada. Una persona endeudada que hizo un mal negocio, quedó en una quiebra total, le tocaba venderse, le tocaba someterse a este periodo de esclavitud. Y tenía en ese periodo, pues él podía también, que esa era una ventaja que tenía el siervo judío, que él podía redimirse, él podía pagar esa deuda. O si no, sus familiares, y aquí viene la parte del Goel, que liberta, que podía pagar esa deuda y sacar a ese familiar. Es más, no es que si podía, tenía la obligación, si estaba en su poder rescatar a su familiar, tenía que hacerlo, pagar esa deuda, que eso fue lo que hizo nuestro Señor. Yeshua pagó la deuda que nosotros debíamos. Y ya ahora somos libres, y hay una palabra que a la gente no le gusta, pero pasamos de ser esclavos del pecado a esclavos del Señor, siervos del Señor. Entonces no es que ahora, pues, y la Biblia también lo dice, ahora que somos libres, no utilicemos esa libertad para libertinaje. Estamos sometidos bajo un régimen. Salimos de un régimen de esclavitud, donde no nos trataban con amor, a un régimen donde sí nos tratan con amor, donde debemos hacer otras cosas por nuestro prójimo. En Juan 8:31, vamos a ver, hay una palabra que Yeshua utiliza en una disertación con el pueblo judío. Les dice, ¿qué les dice en Juan 8:31 al 36? Dice, decía entonces Yeshua a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mis palabras, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendencia de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua le respondió: de cierto os digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Bien? O sea, una ofensa para un judío, usted era esclavo. Eso era lo peor, porque en la casta social, el esclavo era lo más. O sea, se nos había olvidado la Torah. En la época de Yeshua, se nos había olvidado la Torah. Se trataba al esclavo de una manera denigrante. Vamos a leer ahorita el profeta Amós, por eso les decía que alistemos nuestras Biblias. El profeta Amós, ¿sí? Y vamos a ver por qué es poco conocido el profeta Amós, ¿sí? Estamos en una cultura donde se hace mucho alarde de la teología de la prosperidad. Y se escuchan unas cosas, unas barbaridades. He escuchado a una persona diciendo que la Biblia habla de plata en todo lado. Mire, Abraham tenía plata, Moisés tenía plata, David tenía plata. ¿Cuál Moisés tenía plata? ¿Cuál Moisés era millonario? Si Moisés no tuvo de propiedad ni siquiera una oveja. Pero las personas a veces abusan de la palabra, y ahí es donde debemos estar nosotros como jueces. No, señor. No, señor. La Biblia no es para hacer plata. La Biblia no es para hacer dinero. No es una máquina de hacer dinero. La Torah es una máquina, es mejor, es la que nos enseña a practicar amor con nuestro prójimo, a acordarnos del necesitado, a cuidar nuestra relación con las personas más que más están sufriendo en nuestra sociedad, las menos favorecidas.
Y aquí lo vemos. El Señor dice, cuiden la viuda, cuiden al extranjero, cuiden al huérfano. Cuídenlos. Porque es como que Él se hace el protector de estos tres grupos de personas. Dicen, si tú tratas mal a una persona de estas y ella me invoca, yo la voy a escuchar. Y vamos a hablar después los dos a ver qué fue lo que pasó, por qué no trataste bien, no te acordaste de esas personas menos favorecidas. Entonces vemos eso en la palabra de principio a fin. Por eso les decía que la Torá habla del prójimo, no dice el prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso era la regla, la esencia. Pero después se le añadió, y odiarás a tu enemigo. Entonces las personas no sabían diferenciar hasta dónde iba el pensamiento de la Torá y desde dónde a dónde iba la interpretación humana. Entonces la gente le preferían ayudar a las personas que fueran judías. Y la palabra dice, no, ayudarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo. No dice amarás al judío como a ti mismo, amarás a tu prójimo. El prójimo es cualquier nacionalidad. Nosotros también debemos revisar eso. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿O somos el prójimo de quién? Nosotros somos el prójimo de todas las personas. Todas las personas tienen derecho a una oración de parte de nosotros, porque la misericordia de Dios es para Israel y para todas las naciones. Veamos ahora Romanos 6, 16, 18. Yo voy a leerlo. Miren lo que dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea para obediencia de justicia? Fíjense que utiliza el término esclavo para el pecado o la justicia. Pero gracias al Eterno, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y el 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahí debería ser siervos o esclavos de Dios. Sí, igual les decía que la palabra esclavo no nos gusta, ¿cierto? Es que esclavo sí, porque tenemos la connotación occidental de la esclavitud con cadenas y con grillos y que le boto lo que me sobre de pan, ¿sí? Entonces, aquí dice, somos siervos del Eterno, somos siervos de la justicia. Y hechos siervos del Eterno tenéis vuestro fruto, la santificación, y como fin la vida eterna. Entonces, fijémonos que aquí nos da una recompensa, ¿cierto? Es casuístico. Dice, mira, si tú, piénsalo, si tú eres una persona que te entregas al pecado, eres esclavo del pecado, allá también hay una recompensa para el pecador. Es muerte. Pero si te entregas de siervo, de esclavo, a la doctrina de la libertad, de la justicia, al Eterno, hay vida eterna. Y dice el 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí ven? Hay una comparación. El esclavo que está, el esclavo del pecado, pues va a recibir la muerte. Mas la dádiva del Eterno es vida eterna en Mashiach Yeshua, nuestro Señor. Entonces, ahí están establecidas las únicas dos suertes, digamos, los únicos dos caminos a los cuales nosotros podemos decidir por cuál de los dos tomar. Y nos dice la palabra, los dos tienen resultado al final. Y va más allá del Eterno, cuando eso lo vamos a llegar a ver en otra parashá. Dice, mira, te presento de ti delante la vida y la muerte. Escoge la vida para que te vaya bien. Nos da la opción, nos dice, mira, dos opciones, te recomiendo esta. La otra no te la recomiendo. Entonces, ahí vemos en el Brit Hadashah el espíritu de la Torá, porque esa era la manera magistral que tenía Rab Shaul de enseñar Torá. Cuando uno mira esto, por eso decía en Hechos, enseñémosles estas cosas y en Shabbat van aprendiendo lo de Moshe. Ellos iban después a darse cuenta, mira, aquí está hablando de siervo, está hablando de esclavo. Mira, es que eso estaba en la Parashá Mishpatim.
regulaba. ¿Por qué el Señor regula ahora mi vida espiritual? Y me dice que si yo lo dejo, lo tomo a Él como mi amo, como mi dueño, Él me da vida eterna. Aquí tenemos en la Torá la promesa del Eterno de vida eterna. ¿Cómo? Pues siendo siervos del Señor, servidores del Señor, libertados del pecado para ser siervos de la justicia. Veamos la siguiente lámina, la número 11. Ah, perdón, es que quería leer el profeta Amós, que yo les decía. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque traigo el profeta Amós. Porque ahí habla de la condición social. ¿Qué pasaba cuando el pueblo perdía la Torá? Cuando el pueblo descuidaba la Torá. ¿Quiénes eran los que hacían que la persona reflexionara, el pueblo reaccionara y volviera a la Torá? El profeta. Pero cuando vemos eso, ese libro del profeta Amós, se nos hace raro porque casi no lo leemos. Como les decía, estamos en una cultura que habla de prosperidad, donde habla no del amor al prójimo. El prójimo, ¿qué se hizo con la palabra en esta sociedad actual? El prójimo es uno mismo. O sea, yo y yo. Y la palabra dice, no, Señor, es tu prójimo, tu prójimo, tu prójimo, tú no. Pero esa es la cosa que nosotros debemos aprender a juzgar y de enseñarle a la gente. No, la Torá no dice eso. La Torá dice esto. ¿Quiénes son los que dicen esto? Dice, dado que el Eterno se interesa por los hombres, los profetas se constituyen en críticos de la sociedad, se ponen de parte de los oprimidos y desafortunados y entran por ello en conflicto con los ricos, ansiosos de ganancia y de poder. Abre comillas y dice, eso está en Amós 6, 1, 4 y 6. Amós. Dice, hay de aquellos que se sientan seguros en Sión y de los confinados en la montaña de Samaria, acostados en camas de marfil, arrellenados en sus lechos, beben el vino en copas, con aceite exquisito se ungen. Amós 6, 1, 4, 6. Dice, el motivo de esta lamentación profética no debe buscarse ni en un pesimismo cultural de principio, ni en el menosprecio ascético de los bienes materiales y de los placeres que de ellos se derivan. Cosa realmente impensable para la mentalidad del hombre paleotestamentario, sino que en el hecho, sobre todo, de que la abundancia de los ricos se producía a costa de la explotación de los pobres jornaleros y campesinos de sus campos. Ojo con esto, porque eran judíos con judíos. Por afán de lucro engañan. Amós 8 y 4 y los siguientes. Piden tributos. Amós 5, 11. Y no se avergüenzan de hundir en la esclavitud por una miseria a sus compatriotas, que no pueden pagar sus deudas. Amós 2, 6. En una palabra, abro comillas, Amós 4, 1 dice, oprimen a los débiles y aplastan a los pobres. A todo esto se añade un segundo aspecto. Estos pobres, así oprimidos y vejados, se encuentran desamparados y sin defensa ante el tribunal, ya que éste está copado por los ricos o por sus jueces o jueces venales que tuercen el derecho. Abre comillas y dice Amós, oprimís al justo, aceptáis soborno y atropelláis a los pobres en la puerta. Cierra comillas. Ante donde solían celebrarse los juicios, Amós 5:12. Nosotros sabemos que donde dirimían los varones era en la puerta de la ciudad, donde se paraban y se quedaban ahí, se hacía el juicio, donde llegaba inclusive la persona que estaba buscando en la ciudad de refugio. Todo se dirimía en las puertas de la ciudad. Por eso dice acá, atropelláis a los pobres en las puertas. O sea, no les ponían cuidado, los ignoraban, porque ya estaba todo corrompido. Esto pareciera como cosa de la vida real. Dice, sería falso con todo atribuir esta actividad impávida e infatigable a los profetas en favor de los más desafortunados. Y resumirlo todo simplemente a un ideal humanitario o a un programa social que ellos hubieran bosquejado y defendido. Tampoco en este caso se dan en ellos ni ideales ni ideología. Se trata simplemente del derecho y de la justicia. Amós 5:24 y Miqueas 6:8.
Y este derecho, una vez más, tal y como hoy se admite en general, no es más que el sumamente concreto derecho de la alianza del Señor, transmitido por la antigua tradición, que constituye el fundamento de Israel puesto por el mismo Eterno y de cuyo cumplimiento depende en consecuencia la existencia y la prosperidad de la nación. Dicho de otro modo, los profetas no se sienten revolucionarios ni custodios del derecho establecido por Dios, sino custodios del derecho establecido por Dios y por lo mismo de la tradición auténtica. Dice, todas estas reclamaciones sociales en Amós, y lo mismo puede decirse de los profetas, escritores que le siguen, no se encuentran ni allí ni una sola frase que no contenga su fundamento en la Torá de la alianza que arranca con Moshe. Entonces, por eso les decía que dentro de la Torá hay libros que se leen más y hay libros que se leen menos. Este es uno de los que menos se lee y comienza por la A, que pudiera ser por orden alfabético, ni por eso. Amós. Y en este libro habla de una crítica social en la que cayó el pueblo de la Torá. Entonces veamos que el humanismo puede carcomer, puede invadir al pueblo de la Torá y terminamos siendo igual que las otras naciones, porque esa es la ironía que está también en la palabra. El Señor está buscando un pueblo que lo tengamos a Él como eterno, como libertador, como el Padre, y Israel, nosotros a veces queremos ser como las otras naciones. Y esa es la pelea constante en la palabra, que queremos ser como las otras naciones. Queremos tener un rey como las otras naciones. Queremos ser un líder como las otras naciones. El Señor dice, yo soy su líder, yo soy su rey. Por eso Yeshua en el madero era el rey de los judíos. Entonces, no podemos estar buscando otro rey. Él es el que dirige nuestras vidas. No, nosotros somos una nación en el mundo que practica Torá. Y Él va a venir por ese es el verdadero Israel, el que practica la Torá. Ahora veamos la siguiente lámina, la número 11. Dice, aquí empiezan otras normativas. Dice, el que hiriere a alguno haciéndole morir, morirá, que ya lo habíamos visto. O sea, esto es apodíctico, directo. Hay una sentencia directa. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Entonces, aquí hay una sentencia directa, perdone la redundancia, de muerte. Entonces, pues, la gente puede decir, no, pero es que a la Torá le falta amor. No, hermanos, es que mire la sociedad que tenemos, ya se mata por cualquier cosa. Y como dice aquí el profeta Amós, ¿sí? Eso parece como sacado del periódico de hoy. El rico no quiere someterse a la justicia. Ya tienen su propia justicia, los jueces son comprados. Por eso el rico siempre busca, y si nosotros miramos todos los gobiernos del mundo, cuando quieren ser totalitaristas, ¿qué hacen? Anulan los jueces. Sea el que sea, trata de anular los jueces para seguir dominando. Porque ellos saben que el juez le va a decir, no, eso no se hace. Y si no, entonces se consiguen jueces de bolsillo, lo que llamamos nosotros jueces de bolsillo. Y por eso el Señor dice, mucho cuidado, porque la Torá, como les decía al comienzo, la Torá ya tiene especificado cuál debe ser nuestra conducta. Y el Señor siempre nos va a decir qué está escrito. Por eso aquí decía que siempre todo lo que los profetas hacían el reclamo social era fundamentados en lo que escribió Moshe en la Torá. Veamos la siguiente lámina, la 12. Dice, ojo por ojo, ¿sí? Ain, tahat ain. Entonces dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Aquí hay una equivalencia del daño infligido, que es lo que hemos visto también hoy, una injusticia total. Y la Torá dice, mira, eso era para reflexionar. Si tú causas un daño, debes pagarlo en resarcir el daño, perdón, de una manera equivalente. Pero nosotros vemos que en esta sociedad vuelve, como les decía lo del profeta Amós, que cobra vigencia. Entonces la gente hace lo que hace y se paga un abogado, o se le da casa por cárcel, o se desaparecen los testigos, o pasan muchísimas cosas raras, y el Señor todo lo está viendo.
todo lo está viendo y todo lo está escuchando el Eterno. Entonces, esta es una reflexión para que la persona pensara y tratara a la otra, a su prójimo, a su siervo, con cuidado, para que lo tratara con amor, porque Dios es el garante de la vida del esclavo, de la viuda, del extranjero y del huérfano. Y por eso nos deja a nosotros, a las personas que tengan autoridad sobre otras personas, miren la responsabilidad tan grande que hay, que el Señor establece. Dice, si un güey acornea a un hombre o a una mujer, y empieza la Torah también a dirimir en esas situaciones, que nosotros también tenemos hoy algo, un problema con las mascotas, que son perros bravos, y esa cantidad de cosas, de animales ponzoñosos, que ahora la gente tiene la costumbre, tomamos la costumbre moderna de adquirir animales dañinos, animales peligrosos, tenerlos como mascota. Entonces se compra una boa chiquitica, pero esa boa crece y se come las mascotas de los vecinos, después le toca botarla. Ese es un problema que existe hoy en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué hace la gente? Ya como no pueden alimentar a esas mascotas, las botan a la calle. No les importa que hagan daño, que maten a otra persona, las botan a la calle. La Torá legisla inclusive este tipo de situaciones. ¿Qué hacer cuando nuestra mascota o los animales que están a nuestro cargo hacen daño en las propiedades ajenas? También la Torá legisla eso. Entonces, veamos que la Torá no solamente legisla las cosas difíciles, sino las cosas sencillas, porque de una situación sencilla pueden ocurrir tragedias. Ya hemos visto en la historia varios ejemplos de que por una mascota que hace algo en la otra propiedad, hay reacciones y con el tiempo terminan matando familias. ¿Por qué? Porque no miramos la Torá y no pagamos, no reconocemos que fallamos, o la persona no está contenta con el pago que se le da de resarcir el daño, y hay violencia y hay muerte. Entonces, la Torá es sabia en eso, porque por eso dice, hace sabio al sencillo. Es simplemente tomar la Torá y pedir dirección al Eterno, y el Señor nos va a dar la solución. En este caso difícil, de muerte por muerte, o en un caso sencillo, cuando una mascota comete también una infracción en propiedad ajena. Veamos la lámina número 13. Entonces dice, acá, dice, toda clase de fraude sobre buey, miren cómo legisla la Torá, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá ante los jueces, y el que los jueces condenen pagará el doble a su prójimo. Aquí lo interesante es, como les decía al comienzo, que la palabra jueces tiene la palabra Elohim. ¿Por qué? Porque Elohim tiene un atributo de justicia, y ese atributo de alguna manera se lo delegó a ciertas personas para que dirigieran y miraran y dieran su conclusión sobre un fraude, o sobre un buey, sobre un asno, sobre cosas que parecen sencillas, pero fíjense que se llevaba ante los jueces, que tienen atributos de alguna manera, la presentación de un atributo divino, juzgar. Vamos esta es la tercera ley. Ya ahora sigamos con la lámina número 14. En la lámina 14 vemos que hay un mandamiento en el versículo, en el 25-27. Dice, no cobrarás usura. Y los rabinos han hecho un juego de palabras con el término neshech, que es usura, y también es la misma palabra de mordedura. Entonces ellos dicen neshech, que es usura e interés, como lo vemos también en Números 21:8 dice Haneshuch, el mordido por la serpiente, y tiene un sonido parecido a Nahash, serpiente. Y dice en Números 21:9, si lo muerde la serpiente, dice abajo, dice Im Nashach Hanahash et Ish, y dice, y si la serpiente muerde a alguien, fíjense que ahí sí está el juego de palabras con la raíz de la nun, la shin y la haf, en este caso, dice sí, tiene el mismo sonido. Entonces llegan a una conclusión, dicen, la usura es como la mordedura de una serpiente. Al inicio es solo una picadura, pero poco a poco
el veneno va invadiéndolo todo hasta contaminarlo totalmente. Y es verdad, esa es la usura. Al comienzo se puede pagar las primeras cuotas. Por eso hay muchas trampas y nosotros debemos tener mucho cuidado con las ofertas que nos ofrecen por ahí, el día sin IVA, ese tipo de cosas que a veces nos emocionan y manejan, nos manipulan y firmamos y después vienen los dolores de cabeza. Tal vez por eso nosotros aquí en la cultura colombiana tenemos que cuando se le debe a alguien plata le decimos la culebra, ¿no? O sea, tengo unas culebras por ahí que atender, que pagarles. Tal vez se refiere a eso. Coincidencialmente hay una asociación de usura, serpiente o culebra. Entonces miremos la siguiente lámina, la 15. Dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ¿ven? Ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre extinguirás en su causa. Entonces dice, no te inclinarás porque la mayoría, es que es la mayoría, si la mayoría, decimos a nivel occidental, se dice y aprendimos que no está bien, no es correcto. La mayoría, la palabra del pueblo es la palabra de Dios, resulta que no. En la parte bíblica, nosotros no tenemos el concepto de que la mayoría tiene la razón, entonces por lo tanto eso es lo que se tiene que hacer. Nosotros también veamos que cuando el Señor escogía las personas para dirigir el Sanedrín, eran números redondos, 70, 72, de 2 en 2. Nosotros no, a nosotros nos toca el 50 más 1, y ahí eso hace la diferencia. Y nosotros vemos que en las cosas del Señor no, dice, con 2 que estén de acuerdo, pueden haber al otro lado 5,000, esos 2 para el Señor tienen el mismo peso que el otro grupo donde hayan así sean más de 5,000 personas. Y luego dice el Señor, si el Salmo del hombre de Torah dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Vean, 2, el Eterno y 1. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que mirar y revisar si nosotros tenemos esos postulados de conducta y de valoración de la Torá en nuestras vidas. Y dice, ni al pobre extinguirás en su causa. O sea, ni al rico porque tiene plata, ni al pobre porque pobrecito. No, justicia, y porque más adelante dice en otra paracha, juzgarás con justicia. Yeshua también dice, juzgarás con justo juicio. Y dice, si vieres el asno de que aborrece caído, dice, ahora viene el prójimo también es mi enemigo. O yo soy el prójimo de mi enemigo, mejor también lo podíamos establecer así. Si vieres el asno de que te aborrece caído bajo su carga, si ves su celular por ahí olvidado, si ves su carro con la puerta abierta, si ves sus llaves, si ves su cédula, si ves su dinero, dice, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Esto es para aplicarlo, porque por eso vimos lo del buen samaritano. Ah, no, es que yo, si no es de mi pueblo, no le ayudo. No, tenemos que ayudarlo. No es de nosotros, no nos corresponde tomar las cosas ajenas, y menos si sabemos que es de la persona que nos aborrece. Por eso dice ahí, mire la palabra, dice, no al que tú aborrezcas, no, el que te aborrece a ti, el que no se aguanta verte, el que no te tolera, el vecino que no te soporta. Hazle el bien, no, bendícelo. Esto es una bendición. Y mire, vecino, que se le quedó tal cosa fuera de su apartamento. Eso es lo que nos dice la Torá. ¿Vas a hacer como del mundo? No. Vamos a demostrar, en esta cuarta ley ya nos dice, vamos a demostrar al mundo que verdaderamente de qué clase de pueblo somos. Veamos la 16. Vamos a ver acá, y quería comentarles esto en lo que hicieron los masoretas en esta parte del mandamiento de Shabbat, que se hace extensivo también a la siguiente lámina. Adelantémonos un poquito a la 17. Dice, 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor. Eso era, en cierto sentido, un Shabbatón. Ahora devolvámonos a la 16. Dice, mire la palabra que está allá arriba, Tishbot. Tishbot, como aparece generalmente en los computadores, en las versiones por internet, pero en los escritos, en los libros aparece con unos acentos. Entonces los masoretas llamaron la atención en el término reposarás, y ese simbolito que está ahí en rojo, ¿sí?
se llama, ya les digo, se llama, es que me olvidó. Bueno, algunos lo tienen como, le dicen el rey, o sea, tienen unos acentos, son acentos musicales. El más alto es ese que está ahí, que se está señalando con el cursor, ¿sí? Y dice que en ese versículo, la palabra más importante es descansarás. Y dice, los acentos van así: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Entonces, es un mandamiento de reposar. Miren a quién el Señor nos recomienda que debe abarcar ese reposarás. Y hay otra palabra importante ahí cuando dice tomarás aliento. Que tomen aliento, que respiremos en ese día de reposo del siervo. ¿Por qué? Porque el Señor tomó aliento, traducen los rabinos, reposó cuando hizo la creación. Porque el Shabbat representa dos cosas: la liberación de Misraim y el descanso del Shabbat que hizo el Eterno en su creación. Entonces me pareció interesante compartirles esto. ¿Por qué? Porque en la Torá, para irnos familiarizando cuando veamos el libro, esos simbolitos generalmente son símbolos musicales, porque la Torá era cantada, se cantaba. Y en este versículo, la fuerza de la nota musical más alta está en reposarás. Eso lo querían hacer nuestros maestros de Torá, que nosotros entendiéramos cuán importante es el mandamiento de descansar. ¿Que descanse quién? No solamente tú, dice, tu buey, tu asno, tu sierva y el extranjero. O sea, el Shabbat es para todo el mundo. Y nosotros somos los que estamos llamados a enseñar el Shabbat y a que las personas que están bajo nuestra jurisdicción, bajo nuestro mando, bajo nuestra cobertura, deben también disfrutar de eso que el Señor le dio a la humanidad, que es el Shabbat, el reposo. Ahora miremos la lámina 18. La siguiente. Dice, y mi ángel, he aquí yo envío mi ángel, que te guarden en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Un lugar que he preparado. Imagínense, el Señor nos está hablando de Shabbat, nos está hablando de descanso, nos está hablando de fiestas, nos está hablando de que todos tenemos el mismo derecho delante de Él como creación suya, como imagen suya. Y dice, guárdate de ese ángel, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Por qué? Dice, Ki Shemi Bekirbo, porque mi nombre está en él. Y en algunas interpretaciones dicen, este ángel es el Mesías. ¿Por qué? Porque su nombre está en él. Nosotros vemos que Yeshua también, él tenía el atributo de perdonar pecados. Y por eso dice aquí, escuchemos su voz, escuchemos la voz del Mesías, escuchemos la voz de Yeshua. Esta es la sexta leyá. Nosotros vemos en todo el recorrido hasta acá el anhelo del Eterno de que nosotros de verdad coloquemos la Torá por obra en nuestras vidas. Otra obra que debemos hacer es escuchar la voz del Mesías. No seamos rebeldes. Ya tenemos la Torá, está delante de nuestros ojos la Torá, practiquémosla. Ahora miremos la siguiente lámina. Dice, esa es la séptima leyá. Vino Moshe y contó al pueblo todas las palabras y todas las leyes, todos los mishpatim. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Hashem ha dicho. Entonces, esto es un llamado para hoy. Nosotros vamos a hacer todas las palabras. Ahí dice Kol Ha'am, de todo el pueblo. Dice Kol Ahat Bayomru. Todo el pueblo dijo, sí, vamos a cumplir todo lo que el Señor ha dicho, lo vamos a cumplir. Y abajo dice, Ka Hadebarim Asher Diber, Adonai Naase. Todo lo que el Señor ha dicho, todas las palabras que el Señor ha dicho, lo haremos. Entonces, eso también es un desafío, una propuesta divina de nosotros. Ya hemos escuchado palabra, vamos en la séptima leyá, ¿haremos todas las palabras que Hashem ha dicho? Entonces, esta es una pregunta para todos y cada uno de nosotros. Y
Obviamente que el Señor está esperando una respuesta positiva, pero fijémonos que el Señor nos pregunta. Ya hemos visto algunas leyes, no las pudimos ver todas por cuestión de tiempo, pero a grandes rasgos vemos que el Eterno anhela que así como Él nos amó, nosotros amemos al prójimo. Veamos la siguiente lámina, la 20. Y dice, sube al monte, a mi monte, dice el Señor, y espera allá y te daré tablas de piedra, la Torá y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y si nosotros observamos bien, dice, te daré las tablas de piedra, la Torá y la misbah, uja misbah, acher katati le orotam, y todas las palabras que les enseñaré. Dicen los rabinos que cuando el Señor dice las tablas de piedra, son las 10 palabras. Cuando dice la Torá, son las sagradas escrituras, y cuando habla del mandato, es la explicación o la Mishnah. Y lo que he escrito quiere decir, lo que he escrito para enseñarles significa los profetas y los escritos, o sea, los Nevi'im y los Ketubim. Entonces, toda la Torá que el Señor escribió para nosotros abarca hasta los profetas, inclusive el profeta Amós que acabamos de leer. Y miremos la última. Que tengamos nosotros el mérito, hermanos, como Moshe, de ver que lo tuvieron los también, dice, entonces Moshe subió al monte y la nube cubrió al monte. Y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Jeanán, quiere decir la nube, es la presencia en algunas, en la tradición, se conoce como la Shekinah o la gloria del Señor. Que nosotros podamos también a través de los méritos de Yeshua, porque miremos que en Hechos 1:9 también el Señor sube, pero hay una condición en Romanos 3:23, ya para terminar. Yo voy a leer Romanos 3:23. Miren, hermanos, nosotros tenemos que tener méritos, como dice la escritura, de poder entrar bajo la cobertura de esa nube. Pero dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria del Eterno, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es el Mashiach Yeshua, a quien el Eterno puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, o sea, pesa en su paciencia los pecados pasados. Entonces, que nosotros tengamos la oportunidad de que no tengamos pecado para participar de esa gloria del Eterno. ¿Y qué dice? Hechos 1:9. Y dicho esto, fue alzado, viéndolo ellos, y la nube lo ocultó de sus ojos. Gracias. Entonces, Yeshua también fue elevado, llevado en una nube, así como Moshe subió. Entonces, nosotros sabemos que el Señor volverá, también dice que volverá en las nubes. Entonces, que tengamos el mérito, hermanos, de poder participar de la gloria, con la gloria del Eterno y bajo la bendición del Eterno, como dice ahí, siendo siervos del Eterno, siendo siervos de la libertad. Que esta palabra nos traiga bendición a todos y nos lleve nuevamente a tener en cuenta que nosotros debemos practicar Torah para ser un pueblo que merezca compartir y disfrutar de la gloria del Eterno. Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom a todas. Gracias.